Bueno, buenos días. Comenzamos hoy en nuestro tercer encuentro. Hoy va a ser compartido, va a ser racionales y funciones y modelización matemática. En este tercer encuentro, bueno, como siempre, estamos la profesora Erma Lazarte y quien les habla, y como siempre, con la tutora, la profesora Rosy Estellés. En este encuentro vamos a trabajar en un primer momento con una reflexión de una lectura obligatoria, es decir, estoy compartiendo cuál va a ser nuestra hoja de ruta. En segundo momento hay un análisis de una actividad que tiene que ver con la función lineal. Un tercer momento donde vamos a comenzar a trabajar con modelización, donde vamos a ver el uso del GeoGebra como una herramienta complementaria. Luego, en el cuarto momento, vamos a tener una exploración de esa construcción, por lo que vamos a necesitar que tengan descargado GeoGebra. De todas maneras, la profesora tutora les ha compartido una carpeta como para que se pueda trabajar. Los que todavía no le han descargado la carpeta, tienen tiempo de ir haciéndolo. Eh, bueno, le doy la palabra a la profe para que se presente. Bueno, buenos días, profe Marcela Farud. Gracias por darme la bienvenida y bueno, y a todos también, bienvenidos. Les agradecemos por compartir este tercer encuentro que, bueno, es cada uno de los encuentros es un placer compartir con ustedes estas experiencias sugiriendo actividades que no solamente han sido útiles para nosotros, para los estudiantes, sino también para ustedes. Así que, bueno, les agradecemos por acompañarnos. Bien, eh, vamos a ver de qué trata la lectura. En nuestro texto que les proponemos en este encuentro, los autores hacen referencia a que la función como una variación surge o nace o tiene una predominancia, vamos a llamarle así, para los astrónomos y matemáticos babilónicos, y esa concepción perdura en el tiempo, es lo que nosotros seguimos utilizando. Entonces, ellos se explican que esas situaciones están ligadas a diferentes concepciones que los alumnos trabajan rutinariamente en las aulas. Eh, ¿Cómo se produce esa rutina? Son procedimientos solo algorítmicos, que es la construcción de tablas, calcular el dominio, el codominio y una representación gráfica. Eso es lo que trabajamos normalmente, todos lo hacemos. Vamos a la fórmula, la tabla, a partir de esa fórmula vamos dando valores a X, construimos nuestra tabla y después vamos a representar los puntos en una gráfica, unimos y eso es nuestra función lineal. Si nosotros tomamos en cuenta, antiguamente todo era para darle una utilidad a una necesidad, surgía por una necesidad de construir algo. Hoy lo damos de manera mecánica. Eh, entonces ellos, los autores, consideran que es necesario revertir eso, de trabajar desde una necesidad o una situación cotidiana para que los alumnos le encuentren significado a lo que es esa función. Realmente, ¿qué representan esos puntos en el plano? ¿Qué representa esa recta? Que encuentren significado, que encuentren un fin. ¿Para qué estoy haciendo esto? No, que no sea un algoritmo y nada más. Entonces, surge la necesidad o de parte nuestra la búsqueda para revertir esa situación.
ver de qué manera podemos ponerlo en contexto, pero en un contexto referido a nuestros alumnos, para poder trabajar desde ahí lo que es la función. Recordemos que las funciones lineales, cuadráticas, esas funciones atraviesan toda la secundaria. Es un tema transversal que se los ve desde los primeros cursos hasta el último. Entonces, los chicos lo entiendan desde un principio, entiendan, partiendo de lo que es una función lineal, de que es una función. Y de luego, es una función lineal para que después el resto de las funciones tengan sentido. Esa es la idea de trabajar de esta manera. O sea, esa es nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta, haciendo lectura, investigando, de que realmente es así. Nosotros lo damos de esa manera. Nos incluimos porque nosotros también hemos trabajado, tal vez por una cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo escribimos en el pizarrón, lo representamos gráficamente y que nuestros alumnos lo reproduzcan en el afán de cumplir con una planificación o en el afán de cubrir esa ansiedad que tal vez no salga de nuestros alumnos y darle nosotros servido y no dejarlos, no darles la posibilidad o la oportunidad de que ellos lo construyan. Entonces le damos todo terminado, los dejamos a ellos que repitan. Eh, entonces vamos a tratar, la idea es tratar de revertirlo, de cambiarlo. Eh, Coincido, profe Marcel, profe Faruk, coincido en que generalmente, bueno, son tablas vacías, gráficos vacíos, que no le damos un significado, o sea, no le damos un contexto. Entonces, terminan en el olvido. Es un contenido que termina el año, se aprende o se memoriza por necesidad, simplemente para aprobar quizás una evaluación, pero no para aprender para qué sirve. Inclusive, si usamos en sentido contrario, hasta los mismos gráficos le restamos el valor que tienen en el sentido de aprender a leer un gráfico, en aprender a ver qué me representa cada punto del gráfico de una línea recta en este caso, y le estamos, digamos, quitando al estudiante, darle la posibilidad de que aprenda a tomar un juicio de por qué este punto es así y por qué este otro, qué me representa este punto. Las distancias, qué sé yo, no sé, el aumento de litros, el aumento de precios, cómo es con respecto a la comparación inclusive de diferentes funciones lineales. Entonces, cuando son gráficos y tablas vacías, eso significa que lo van a aprender así, sin contexto, pero ¿por qué? Porque nosotros no le hemos previsto o provisto en dónde es posible usar ese tipo de herramientas o de asuntos matemáticos. Entonces, más allá que el alumno aprenda o no, es una decisión del docente, del profesional, de ofrecer ese tipo de conocimientos, porque si no el estudiante va a seguir en la misma postura, o sea, no le va a dar valor ni significado a ese tipo de conceptos que estamos por trabajar ahora. Continuamos más que con el sí, próximo. por favor. Bueno, lo que les proponemos aquí es un problema que está contextualizado, que trabaja con una situación que tiene un crecimiento uniforme, no proporcional. Para trabajar este problema, nosotros tenemos que tener en cuenta que se ha trabajado con proporcionalidad, con regla de tres simple y con la lectura e interpretación de gráficos. Esos serían los conocimientos previos que tienen que tener nuestros alumnos. Una vez que nosotros ya hemos trabajado con esos temas, ahí podemos plantear esta situación,
que es de un crecimiento uniforme, no proporcional. Bueno, les presentamos el problema. Dice, un servicio de combis, Viaje Feliz, realiza excursiones desde Santiago del Estero, haciendo distintos recorridos, recorre distintas ciudades, hasta llegar a la provincia de Tucumán, cuyo destino final es Fidel Valle. En la página de internet de la empresa existe un itinerario con los distintos kilómetros y costos correspondientes. En el precio final está incluido un costo fijo, que sería en concepto de seguro, y el precio por kilómetro recorrido es el mismo para cualquiera de los destinos. Seguimos, profe. Claro, aquí vamos a analizar un poquito al problema, como dice la profe Marcela, esto se necesita conocimientos previos, como dice ella, regla de tres simple, proporcionalidad directa, lectura e interpretación de gráficos. Y aquí es importante primero la comprensión lectora, porque fíjense, es una consigna extensa. Entonces se necesita, digamos, una lectura previa, comprensiva, capaz que grupal, ¿no es cierto, profe? Capaz que no es suficiente con que quizá una lectura individual primero, después con el compañero, después porque capaz que los chicos nunca han tomado en cuenta todo lo que va incluido en un costo final. Es como que, bueno, dicen, bueno, está aquí, me voy a Tucumán, el precio es tanto, pero es como que inclusive todos nosotros nos interesa el precio final, digamos, pero en este contexto están incluidos otros valores, como ser el concepto de seguro. Y una empresa, vamos a llamarle seria, mantendría todos los costos, ya sea el costo fijo y el costo por kilómetro, para todos los destinos. No es que para unos va a tener un precio, otros no, sino que ese costo va a ser siempre el mismo, el seguro y el costo por kilómetro siempre va a ser el mismo. Nada más que, bueno, nosotros nos van a dar los precios finales. Entonces, está bueno como sugerencia a nuestros profes que nos acompañan, que primero se haga una lectura comprensiva, bien comprensiva de lo que estamos por trabajar. Bueno, continuamos. Eh, Ah, Como dice la profe, se puede sugerir que los chicos, primero hacer una lectura general, podría ser, luego juntarlos por grupos y que trabajen, lo debatan, lo lean entre compañeros. Eso va a depender de cómo estamos acostumbrados a trabajar en estas aulas. Bueno, es mejor que ustedes, que conocen cómo son los chicos, que conocen su grupo clase, saben qué características tienen y cómo mejor trabajar. Pero siempre la sugerencia es, ¿no? Trabajar en equipo, trabajar en grupo y aprender del otro. Y con este problema lo podemos trabajar. Es más, es necesario, me parece, trabajarlo en grupo por una cuestión de que ellos se den cuenta en el análisis qué cálculos tienen que hacer. Eso lo vamos a ver cuando aparezcan las consignas. Le bien, vamos a presentar la siguiente tabla. ¿Qué es lo que estamos proponiendo aquí? Se trabaje con el registro tablas. Fíjense que no hemos puesto ningún gráfico. Solo trabajar con el registro tabla. Es una tabla donde brinda la información de la distancia en kilómetros y el costo en pesos. No tiene todo, completo, tiene todos los datos. Entonces, ¿qué van a hacer los chicos? ¿Qué les vamos a proponer? Que ellos lean, que se fijen las distancias que existen, cuál es el precio, el costo en el boleto, podríamos decir, este, saliendo desde Santiago del Estero, ¿no?
El punto de partida es Santiago del Estero, y ahí comienza el recorrido. Hasta Termas de Riondo tenemos 72 kilómetros y el precio para esos 72 kilómetros es de 1.860 pesos. Luego hay 133 kilómetros, pero teniendo en cuenta la distancia desde Santiago del Estero. Ese es nuestro punto de partida. Y después llegamos al destino final, que son los 265 kilómetros de Tafí del Valle, y su correspondiente costo es de 4.755 pesos. Bueno, se les presenta así. La idea es presentarles la tabla así como está, hacer una lectura, un análisis, observar, poner la mirada sobre las distancias del precio. Esa es la idea. Después, darle las consignas. Claro, sí, si le damos la opción a que analice la tabla, le podemos decir, por ejemplo, hay dos lugares que, o sea, mantengan el mismo costo, la misma distancia, qué pasa con las distancias, qué pasa con los costos. Ellos seguramente que van a decir, bueno, a medida que van aumentando las distancias, van aumentando los costos. Esto ya viene como a consecuencia de la proporcionalidad que ellos venían trabajando, van a decir, bueno, cuanto más sea la distancia, seguramente mayor va a ser el costo. Y ese es así. O sea, efectivamente podemos revisar algunos conceptos previos, pero hay que validar si es una proporcionalidad directa, porque justamente ellos capaz que vienen fresquito con esos contenidos, con esos conceptos y van a, quizás quieren aplicar lo mismo. Pero bueno, la idea es que puedan analizar la tabla, decir que lógicamente a mayor distancia siempre el costo va a ser más. Bien, ¿sigo? Continúo. Por favor, ahí en la consigna, cuando nosotros le presentemos, vamos a ir por partes, obviamente. Eh, Eso es decisión del docente, ¿no? Partamos de eso. La sugerencia es dar la primera consigna, dar la A, donde dice, el próximo destino serán las ruinas de Quilmes, que queda a 344 kilómetros de Santiago del Estero. ¿Cuánto costará el viaje? Teniendo en cuenta que los precios se mantienen. Fíjense que aquí los sacamos de la tabla. Les damos una distancia diferente a lo que ellos tienen en la tabla. Entonces, y viene la pregunta, ¿cuánto costará el viaje? Y como decía la profe, bueno, ellos tienen los conocimientos frescos de proporcionalidad directa. Regla de tres simple. Pregunto, ¿qué creen que es lo que van a hacer primero los alumnos? Veo que tenemos un profe que nos está acompañando. Ajá. Bienvenido, profe. Bienvenido, profe Profe Carlos. Torres. No sé si hay alguien más acompañándonos. Parece que no. El único el No, profe. Bueno, parece que no puede. Ajá, ahí nos está saludando. buen día, Parece que no profe. puede hablar. No, no. Bueno, no importa, Bueno, entonces, bueno, seguimos. un gusto, profe. Vamos a continuar. Ah, bien. Está en la escuela, dice, solo puede escuchar, Ah, bueno, trabajando. bueno, Bueno, profe, entendemos. Entendemos. Bueno, nosotros cuando ponemos esto en aula, porque nosotros lo hemos trabajado con nuestros alumnos, los chicos han visto esto y dicen, ah, bueno, seguramente va a ser, como es una distancia mayor, va a ser más caro. Ah, bien, pero ¿cuánto más caro? ¿Cómo pueden saber ustedes cuánto sale? ¿Cuánto nos va a salir ese viaje? Entonces, lo primero que han hecho ellos es aplicar regla de tres simple. ¿Cómo han hecho? Con los datos que ya tienen de la tabla y a ver, profe, fíjate en la siguiente diapositiva. ajá.
La siguiente, ahí. Bueno, fíjense que ellos aquí han hecho, primero ponen 265 kilómetros, 4.755. Y para 344 ponen otro precio. Después han hecho una resta. Restan 344 menos 265 y ven que hay 79 kilómetros de diferencia. No, y después, ¿qué han hecho? Van a la regla de tres simple. Y fíjense cómo lo plantean. Ponen 265 kilómetros, 4.755 pesos. Debajo ponen 344 y ponen 6.172 pesos. Fíjense cómo marcan ellos la multiplicación y la división. Cuando nos acercamos a preguntarles cómo estaba hecho realmente esto, cómo lo habían resuelto, ahí nos explican ellos que no es como lo han marcado. O sea, cuando uno lo ve así, dicen, ah, no entiendo de dónde he sacado, esto está mal. Cuando lo vemos, esto está mal, porque si ellos multiplican y dividen así como, siguiendo la flechita, como ellos lo han puesto, siguiendo el orden, dirán, ah, esto está re mal, eh, ¿con qué lo han calculado? ¿De dónde han sacado esos números? Entonces, ahí empezamos a generar este momento de discusión. A ver, expliquen, este grupo, expliquen cómo lo han resuelto, qué es lo que han hecho y darles la oportunidad de que ellos, como decía la profe Erma, ellos validen lo que han hecho. Y ahí cuando nos explican, ellos han multiplicado primero, después han dividido, perdón, al revés. Hacen 4.755, lo dividen entre 265. Después, ese resultado recién lo multiplican por 344. Les da el resultado de 6.172. Es decir, que han hecho al revés de cómo lo han puesto la flechita. Entonces, cuando nosotros vemos, no entendíamos de dónde salía ese valor y qué han hecho. Entonces, vamos a la fuente, a ver cómo lo han trabajado. Cuéntenos a todo el grupo, cuéntenos a toda la clase. Escribir Claro, en el pizarrón y explicarlo. Sí, a ver, ¿cuál es la falencia de los estudiantes? Que en realidad también es parte responsabilidad nuestra, que dejamos que ellos, o sea, ellos lo explican oralmente, pero les es complicado escribir las operaciones que van implícitas. Entonces, si nosotros nos fijamos, ellos no guardan un orden. Entonces, tenemos que preguntarle oralmente por qué, porque en forma escrita es difícil que ellos les digan paso a paso lo que han hecho. Entonces, necesitamos de la oralidad para que podamos discernir lo que ellos nos proponen, porque justamente la debilidad del estudiante es escribir la lógica de sus pensamientos en la hoja. Entonces, nosotros, y ellos manejan, ejemplo, van en una evaluación escrita, te entregan la prueba o la evaluación escrita y bueno, no sé, profe, no sé vos, pero es como que toma, profe, he hecho todo muy bien, pero después le tengo que adivinar qué es lo que ha querido poner. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. El fuerte de los chicos quizás es expresar oralmente y la escritura está como de ese pensamiento que ellos han tenido, es como que, o sea, tenemos que preguntarle, no nos queda otra porque evidentemente, como dice la profe Marce, ahí hay flechitas que están mal puestas, pero que solamente lo entienden ellos. Ellos entienden qué es lo que han hecho. Nosotros no. Pero eso es algo que nosotros tenemos que trabajar, no solamente la oralidad,
a través de las explicaciones, sino también la escritura de que expliquen qué es lo que han hecho en forma escrita. Y bueno, espero que esto es un buen ejemplo para trabajar esas dos habilidades, tanto la oralidad como la escritura, matemática. Bien. Y el orden. Bueno, después les decíamos, bueno, ustedes han averiguado para 344 kilómetros ese valor. Ahora, ¿cómo sabemos si está bien? ¿Qué es lo que se puede hacer? En la siguiente diapositiva empiezan a trabajar. Ese es de otro grupo. Entonces ellos dicen, bueno, es necesario conocer el precio por kilómetro. Bueno, ¿cómo lo averiguamos al precio por kilómetro? Y fíjense que ellos proponen ahí una división. No se acordaban cómo dividir por 3 cifras. Entonces, fíjense que la dejan plantada. Entonces recurren a la calculadora. Como no se acordaban, bueno, le digo, vamos a utilizar nuestra calculadora. Ustedes tienen celular, vamos a abrir el celular y trabajar desde ahí. Y fíjense que han ido poniendo ahí los numeritos. Ellos ponen los números, todos los números, si es posible, los escriben. Esos resultados que han obtenido ahí, que ellos han escrito, es de ir dividiendo los distintos costos entre los kilómetros de las distintas ciudades. Ellos han ido escribiendo. Ajá, bien. Y una vez que tienen ya el precio por kilómetro, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí han empezado a trabajar con la oralidad. Bueno, lo multiplicamos, lo restamos. Y la idea era decirles, bueno, una vez que tienen el precio por kilómetro, vamos a corroborar. Vamos a ver si da resultado y probemos si nos coinciden los resultados con los que figuran en la tabla. Por supuesto que no les coincidía. Entonces, les preguntábamos, ¿qué es lo que está pasando? Vamos de nuevo a leer el texto, vamos a leer ese problema y discutirlo en grupo. A leerlo de nuevo, discutirlo en grupo y darles un tiempo. Es lo que nosotros hemos trabajado, ¿no? Le hemos dado un tiempo para que ellos trabajen en grupo, para que lo discutan. Nosotros ir recorriendo los grupos y en algunos grupos decían, bueno, aquí nos dicen que hay un costo fijo. Nosotros hemos sacado el precio por kilómetro. Nos falta el costo fijo. Bien, ¿cómo lo averiguamos? ¿Qué hacemos? Vamos a nuestro registro. ¿Cuál es nuestro registro? La tabla. Vamos a leer esa tabla, analizarla y ver qué regularidades encontramos. Vamos a comparar los valores. Cuando van a la tabla, ellos se dan cuenta, por ejemplo, la tabla, profe, fíjense al grupo que han tomado Monteros y Achával y se han dado cuenta que ahí había una diferencia de 10 kilómetros. Otro grupo ha tomado el Mollar y del Valle y también hay una diferencia de 10 kilómetros. Entonces, han sacado esa diferencia y después han sacado la diferencia entre los costos. Y ahí han ido comparando. Lo han ido trabajando hasta que han encontrado el precio por kilómetro. Después ha surgido cuál es el costo fijo. Obviamente, esto nos ha llevado más de una clase. Entonces, eh, hasta que se han dado cuenta, nos ha llevado más de una clase. Hemos llegado a trabajar hasta la consigna A, hacer una pequeña discusión, pero no ha salido en la primera clase, que ha sido de 80 minutos, no ha salido el costo fijo y el precio por kilómetro. Hemos tenido que continuar en la segunda clase, hemos llegado hasta la consigna B, pero el riesgo es si es cierto, nos toma nuestro tiempo, nos lleva tiempo.
Tenemos que superar esa ansiedad porque no se imaginan lo que nos hemos aguantado de escribir en el pizarrón y de decir, miren, aquí está y es esto. Eh, no, hay que superar esa ansiedad y dejar que ellos trabajen, que ellos piensen. Los mal acostumbramos dando todo servido. Hago mea culpa porque también lo hago. No surge, entonces les voy tirando pistas y los ayudo, y esa ayuda termina siendo, el docente les hace todo. Les dejamos todo hechito en el pizarrón. Bueno, es esto, chicos. Así se hace, copien y está. Entonces, darle la oportunidad de que se generen primero las estrategias en grupo. Después, darles el espacio que necesitan para que se discutan entre grupos. Generar un espacio, un momento de discusión colectiva. Permitirles, porque en Sí, esa discusión colectiva surge entre todos, pensando entre todos, surge la respuesta, o por lo menos se aproximan. Y ahí está la cintura del profe. Ahí está cómo podemos intervenir, en qué momento intervenir, de qué manera intervenir para orientarlos sin darles la respuesta. Entonces, generamos ese espacio es de discusión colectiva con la intervención del docente. Y profe, claro, porque también recuerden que esto es un contenido nuevo. Entonces necesitan un tiempo para asimilarlo, para que ellos se den cuenta que este tipo de problemas no está, si bien es cierto, está relacionado con proporcionalidad directa, está relacionado de alguna forma, pero no es lo mismo porque aparece otro concepto como es el concepto de seguro o el costo fijo, que es ese que no cambia. Entonces, por eso se necesita tiempo para que los chicos en la primera clase, como decía la profe, nos da bastante tiempo porque en la primera clase, ¿qué hacen? Tratan de aplicar lo mismo que ya saben. Tratan de aplicar, tratan de usar todo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando se va al momento de discusión o a la puesta en común, todos obtienen resultados diferentes y es así, es real. ¿Pero por qué razón? Porque han aplicado una estrategia que es válida para otro tipo de contextos. Entonces, cuando vienen a esto, dicen, no, pero no puede ser que para mí tenga un costo y para el compañero que ha usado otra línea de la tabla le salga otro valor. Entonces ahí aparece como el desfasaje entre lo que yo conozco y entre lo que pretendo que, entre lo que conocen y entre como docente pretendo que aprendan. Y ahí aparecen las preguntas de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Como decía la profe, bueno, volvamos de nuevo a la tabla, perdón, a la consigna y veamos qué tiene escondida la consigna, como para que nos demos cuenta de que aquí falta algo. Y cuando leen la consigna se van a dar cuenta, no, aquí hay dos valores que están influyendo. El costo fijo, que es el seguro, en concepto de seguro, y el costo por kilómetro. Entonces ahí es como que dice, ah, no, entonces aquí hay que buscar dos valores, no solamente uno. Y ahí en ese desfasaje surge la solución que se puede dar en la otra clase y como dice la profe Marce, algunos de los que hemos llevado a la práctica nos ha llevado hasta 3 clases resolver todo el problema. no solo resolverlo, sino después hacer la puesta en común y ver qué han entendido, si han entendido. Claro, claro. Claro, Si han ¿sí? entendido qué representa ese 15 que aparece ahí, qué representa para cada ciudad, por qué lo multiplican, por qué lo suman. Y volvemos a la tabla, profe.
Bueno, fíjense que de aquí de la tabla surgen lo que les decía hace rato, surge la regularidad. Entonces, la idea es hacerlos leer, que vuelvan a la tabla, que regresen a la fuente, que es el registro que ellos tienen, y que vayan buscando, que busquen las regularidades. Está en nosotros orientarlos, porque es difícil. A veces ellos, ¿qué van a hacer? Van a ir, bueno, si a las termas hay 72 kilómetros y el precio es de 1860, bueno, para 364 kilómetros va a ser X, regla de tres simple. Y no va a dar, no les va a dar entonces. Seguramente van a hacer eso. Entonces les decimos, bueno, a ver, si para termas te sale eso, vos dices que probemos con otra ciudad. Vamos a probar con, pongámosle Monteros. Bueno, para Monteros son 185 kilómetros, su costo es tanto. Para 344 kilómetros vamos a averiguar. Y les dan resultados distintos, diferentes. Entonces decimos, bueno, algo está fallando. ¿Qué es lo que Claro, y podemos encima hacer? le dan valores extremadamente grandes, o No sea, tiene que sentido. superan los 20.000, que, o sea, como diciendo, pero ¿cómo? Si los precios aquí son 2.077, 3.555, les da un valor como, qué sé yo, de 20.000, 30.000 pesos. Entonces van a decir, pero no puede ser de que si usamos una línea, cada vez que vamos aumentando nos aparece un valor muy grande. Entonces ahí puede haber un desfasaje y decir, no, no puede ser que salga así. O sea, usar el sentido común también. Claro. Y ¿Cuál es otra estrategia? Ajá. ¿Y, profe? que el docente les, que el docente les ayude a cobrar ese sentido común. No puede ser que Claro. un viaje a la más larga distancia, 4.755, que a Tafí del Valle sale ese costo, pero aquí me sale, que es un valor muy exorbitante, 20.000, 30.000 pesos. Entonces, ahí hay algo que está fallando. Entonces, es cuestión de sentido común de decir, no, algo está mal, así que busquemos el error, volvamos de nuevo a la tabla. Y hay un detalle muy importante que hablaba la profe Farud, que hablaba acerca de las regularidades. Cuando uno busca regularidades, lo que intenta hacer es buscar eh, cosas que se van repitiendo, cosas que se van raras, que se repiten. Entonces, decir, ella decía entre 185 y 195 y 10 kilómetros. Vamos a ver si en esa diferencia sucede lo mismo con el Mollar y Tafí del Valle, que también hay una diferencia de 10 kilómetros. Entonces, de observar si entre las relaciones de kilómetros, si son 10, las diferencias de costos también se mantienen. Eso es una buena técnica para entender lo que es una regularidad. Bien. Otra cosa que también hemos notado, ellos decían, bueno, a ver, 344 kilómetros. Eh, Cuando le decíamos, vayan a la tabla y fíjense qué regularidades se encuentran, qué características se encuentran. Entonces decían, bueno, podemos sumar 176 más 185 y nos da algo parecido a 344. Si bien es cierto, les da una distancia mayor a 344, pero dicen, bueno, podemos comprar. Suman 176 más 185, que les sale a razón de 361, creo. Dicen, bueno, está muy cerca de 344. Entonces, vamos a sumar los costos. Ajá. Y nos da como 6.000, casi 7.000 pesos el costo. Bien, entonces, ver, ¿tiene sentido, como decía la profe? ¿Tiene sentido eso? Después decían, bueno, Claro. vamos a ver,
Vamos a ver para la otra consigna y también sumando se puede hacer. Prueban Muy bien. distintas estrategias y les tenemos que dar la libertad de que ellos se expresen por más que estén equivocados, que ellos vayan buscando, que ellos prueben de todas las formas posibles. Cuando vemos que no surge, bueno, intervenimos. Intervenimos para orientarlos y como decíamos, como decía la profe Erma, como les había dicho anteriormente, bueno, vamos a ver, ahí, por ejemplo, esa diferencia que hay un grupo que se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta de la diferencia de los 10 kilómetros entre Monteros y Echábal y los 10 kilómetros entre Mollar y Tafí. Cuando hacemos la puesta en común, ahí ellos lo explican, los otros grupos se dan cuenta y empiezan a trabajar. Y bueno, ahí es cuando surge ese valor que se repite. Y surge también esa regularidad, se dan cuenta y empiezan a buscar. Y está bueno, porque surge de ellos. Nosotros no les tenemos que dar todo hecho. Y seguimos en la diapositiva, vamos a ver cuáles las otras consignas tenemos. Y para ir un poco cerrando. Bueno, fíjense que en la consigna B ya les pedimos 89 kilómetros, 77 kilómetros, que de alguna manera están entre los valores que están dentro de la tabla. Ese 344 estaba muy fuera de la tabla, un valor distinto, una distancia mayor. Ya cuando vamos a pedirle para 89 y 77, lo pueden encontrar dentro de la tabla, porque si se fijan, en Termas de Riondo hay 72 kilómetros y aquí figura 77 y 89, ¿sí? Entonces, están entre Termas de Riondo y La Madrid. Y fíjense, cuando ellos cotejan lo que ellos van haciendo, su estrategia de regla de tres simple, ahí se dan cuenta de que no tiene relación los resultados que encuentran, porque dicen, si en 72 kilómetros hay 1860 y 173 hay 2775, y a ellos les daban miles y miles el resultado. Entonces, ahí podían ver y comparar y decir, no, no tiene relación el resultado que estamos encontrando. Entonces, volver otra vez a la regularidad. Eso era, por supuesto, antes de toda esa discusión, esa puesta en común y que ha salido el precio. Eso ha sido la segunda clase. Y vamos a la otra consigna, profe. Bueno, aquí aparece, que me estoy. Si el costo fijo, la propuesta es diferente. Aquí nosotros le estamos dando el precio. ¿Qué pasa si el viaje me sale 2.925 pesos? Ahora tienen que buscar los kilómetros. Fíjense, se hace el proceso inverso. Después, por último, ¿cuánto es el costo fijo? ¿Cuánto es el precio por kilómetro que cobra esta empresa? Eh, por supuesto que esta situación que nosotros planteamos, el docente tiene la libertad de cambiar. A ver, nosotros proponemos estas consignas. Tal vez ustedes, como profes, dicen, bueno, no, voy a buscar otras preguntas, otras consignas que se adapten a mi grupo clase. Entonces, eh, ahí viene lo que sería la reformulación, que ustedes lo pueden hacer. Nosotros proponemos esto y queda abierto. Ahora, es decisión del profe si quiere cambiar, si quiere modificar algo, si quiere, tal vez decir, bueno, son muchas consignas y voy a dar a solo algunas. O tal vez decir, bueno, no, ese 344, cambiar el orden. Ese 344 lo voy a poner como consigna B y la B la voy a poner como A porque los 89 kilómetros y los 77 kilómetros están dentro de la tabla. Son valores cercanos. Entonces va a ser más fácil que ellos comparen esos valores y después sacarlos de la tabla.
es otra manera, es otra forma. Eso ya es decisión del docente. Lo puede Eh, cambiar, lo puede modificar. claro, también se puede hacer el rediseño de la tabla según de la zona en la que se encuentre el docente. Puede ser que tengamos un profe que esté en selva y que su punto de partida sea selva a distintas ciudades. Puede ser de que esté, ejemplo, en Monte Quemado y su punto de partida sea Monte Quemado y así buscar distintas ciudades y hacer una tabla contextualizada al lugar y que los chicos inclusive conozcan los lugares, conozcan precios aproximados como para hacerlo algo más cercano a ellos. Entonces, esto, o sea, es abierto en ese sentido a que se lo puede adaptar según la realidad de cada docente y de cada grupo de estudiantes. Por eso es muy rica la actividad, porque invita al rediseño, o sea, uno le damos desde lo que hemos trabajado, que nuestro punto es aquí en Santiago, entonces a partir de aquí vamos a ver cómo nos podemos mover, pero cada uno lo puede rediseñar según su necesidad, según inclusive las ciudades, los pueblos, los lugares cercanos a su lugar donde está el colegio, donde residen la mayoría de los estudiantes. Claro, quiere adaptarlo, como dice la profe, un rediseño. Bueno, lo siguiente, para ir cerrando, les proponemos una participación en un foro. Esta participación es obligatoria, es parte de los requisitos de la cursada para aprobar y poder obtener nuestro certificado. Dice, a partir del problema presentado, les proponemos anticipar posibles resoluciones correctas, incorrectas o incompletas de los estudiantes que ustedes crean que pueden surgir de los ítems que se les propone. Para eso está dividido en tres tópicos. Tienen que elegir solo uno de los tópicos para participar. En el tópico 1 se les pide qué estrategias de resolución pueden proponer los estudiantes para el ítem P, luego para el ítem C y por último para el ítem D. Entonces, nosotros ponernos en situación de alumnos. ¿Cómo pensarían nuestros alumnos? ¿Cómo podrían pensar ellos en qué operaciones realizar para responder esas consignas? Entonces, les pedimos que sea una correcta, una incorrecta o incompleta, pero siempre salir de nuestro rol de docente y ponernos en situación de alumnos. Nos cuesta, ¿eh? Ojo que nos cuesta mucho, pero pensar cómo lo haría nuestro alumno. Entonces, eso nos ayuda como anticipaciones a organizar mejor nuestra clase. Porque nosotros decimos, a ver, bueno, nuestro alumno puede hacer distintas resoluciones, a ver, resolverlo, como decíamos hace rato, habíamos puesto que los chicos hacían división, dividían, bueno, ¿para qué me sirve esa anticipación? Para que busque la forma de intervención para orientar al chico para que vaya a donde yo estoy buscando la respuesta. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, diseñamos nuestra actividad, pero no nos ponemos a pensar cómo lo harían nuestros estudiantes. Bueno, a ver, mi estudiante lo puede hacer de esta manera. Entonces pienso, ¿cómo puedo intervenir para que vaya donde yo quiero llegar, donde nosotros queremos llegar? ¿Cómo hacemos? Entonces es una forma de tener mejor organizada nuestra planificación, de tener mejor organizada nuestra clase. Entonces, la propuesta es esta: participar en el foro, eligen uno de los tópicos y escriben las posibles resoluciones de sus alumnos. Salir del rol de docente y ponernos en postura o en situación de alumno. Luego de la participación, aquí hay otra propuesta. Seguimos en la próxima. Hay una actividad complementaria.
los chicos les encanta recortar, les encanta jugar. ¿Y por qué no darles la posibilidad de que ellos jueguen, que aprendan explorando? Y les damos esta actividad, les sugerimos. Fíjense que todo lo que nosotros estamos proponiendo aquí está sacado de textos que tenemos en la biblioteca. Este es el libro de Longseller que está en las bibliotecas y que es un libro viejito, ¿no? Que nos ha parecido que estaba buena la propuesta desde el lugar de jugar. A través del plegado, de armado, ellos van a ir aprendiendo. Bueno, demanda tiempo, pero bueno, vamos a darles, ellos jueguen y que aprendan de esa manera. Eh, Esta es una luego, área también que es ¿eh? optativa. Hay que Claro, hacer esto es que es optativa complementario. Ustedes y lo eligen si quieren lo quieren hacer. hacer o no. De todas maneras, a lo mejor les parece, eh, cuando si lo quieren llevar al aula, empezar esta actividad que es lúdica. Empezamos por acá y después nos vamos al registro tabla. Eso es decisión de ustedes. Nosotros proponemos esto, sugerimos esto, y ustedes que son los profes, ustedes saben, conocen a sus alumnos y cuál es la necesidad de sus alumnos y cuáles son las capacidades de los chicos y desde dónde quieren comenzar. Nosotros solo sugerimos, nosotros solo proponemos y ustedes son los que deciden, obviamente, porque conocen su grupo clase. ¿Está? Claro. Después hay una lectura, les proponemos que los hagan. De todas maneras, ahí está la bibliografía que se ha utilizado. Eh, Ustedes lo que necesiten saben que estamos a disposición. Está la profe tutora, hay un foro de consultas también. Entonces, lo que necesiten, ustedes nos escriben, se comunican con la tutora. Sabemos que la profe Rosy Estellés arma grupos de WhatsApp, que es una forma de comunicación más directa que un correo. Entonces, las dudas que tengan y lo que necesiten, lo hacen a través del WhatsApp y si no con nosotros. Estamos a disposición. Y agradecemos que nos hayan escuchado, agradecemos que estén presentes hoy y los que no están presentes, bueno, que los revisen, que los relean, que vean la propuesta y están invitados a llevarla a cabo. Eh, Ahora, bueno, como sabrán, este es un encuentro conjunto de las dos capacitaciones. En un primer momento ha sido híbrido, es decir, que también podría ser con participación presencial de los docentes, pero bueno, se ha decidido hacerlo virtual a ambos y en forma conjunta porque ambas capacitaciones nos va a ser de utilidad tanto para ciclo básico como para ciclo oriental. Este tercer encuentro, ahora voy a continuar, corresponde a la capacitación de modelización matemática. Y este encuentro está específicamente diseñado para el trabajo con GeoGebra. Y el tercer encuentro se lo ha denominado GeoGebra, una herramienta complementaria para la clase de matemáticas. Bien, vamos a ver, primero analicemos cuáles son las ventajas que nos provee el uso de GeoGebra. Primero es un software libre, es decir, que para adquirirlo, para bajarlo, no necesitamos pagar nada, sino simplemente entrar en su página y descargar los distintos tipos de versiones que tiene esta aplicación. Es multiplataforma, es decir, que cualquiera sea la estructura en la cual nosotros tengamos disponible, la podemos utilizar, la podemos bajar y la podemos aplicar para que esté disponibilidad en nuestras computadoras, en los celulares, en una plataforma virtual,
para enseñar online, es decir, que tiene múltiples accesos, multitarea. ¿Por qué se llama multiárea? ¿Por qué se llama multiárea? Porque usando GeoGebra podemos utilizar distintas vistas. Una vista algebraica, una vista gráfica, podemos usar inclusive hojas de cálculo, podemos usar en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, es decir, que nos da una multiplicidad de áreas para poder trabajar en forma paralela o bien sacar unas, borrar otras, o si no, concentrarnos en las que más nos hace falta. La otra ventaja es la actualización constante. Esa actualización constante es debido a que millones de profesores de matemáticas, gente interesada en el tema, trabaja para actualizar constantemente según las necesidades que tenga el profe de matemática o bien las personas interesadas en aprender matemáticas. Así que se está actualizando en una forma permanente. Y después hay una eh, me da la palabra, una página que se llama GeoGebra Tube, GeoGebra Tube, que es similar al YouTube, en donde en esa página nos ofrecen los distintos, o sea, todos podemos entrar, crear nuestra cuenta y compartir nuestras construcciones. Es decir, que es una página en donde es abierta, es libre y en donde todos los interesados en el tema pueden bajar las construcciones, ya sea para estudiarlas, para compartirlas, para enseñarlas, para explorarlas. Es decir, que esto es amplio en el sentido de que es abierto, en donde todo el mundo comparte esos conocimientos para que otros puedan aprender. Así que como podrán ver que tiene grandes ventajas y bueno, nosotros los docentes somos uno de los más beneficiados y privilegiados de tener gente dispuesta no solamente a construir, sino también a compartir, que a veces no tenemos tiempo para hacerlo, pero bueno, hay profesores de todo el mundo que lo hacen. Así que por eso lo tomamos como una gran ventaja para nuestro rol como docente. Bien, pero para hacer un trabajo con GeoGebra vienen algunas sugerencias. La primera sugerencia, voy a comenzar por la sugerencia que está escrita en el medio. Primero, lo ideal sería aprender a trabajar o hacer construcciones con GeoGebra. Cuando nosotros hacemos construcciones destinadas a los estudiantes, deben ser lo más sencillas posible. ¿Para qué razón? Para que el estudiante pueda explorar la construcción sin necesidad de tener conocimientos avanzados de GeoGebra. Porque, es decir, de usar solamente herramientas básicas. Yo lo que quiero es que aprenda a través de la construcción de GeoGebra. Lo segundo, para que el estudiante aprenda a través de una construcción de GeoGebra, tenemos que diseñar guías de trabajo, orientarlo al estudiante para que él sepa cómo va a mover o cómo va a explorar la construcción. En base a eso, a medida que va explorando la construcción, va a poder descubrir conceptos y va a ir construyendo su propio conocimiento. Es decir, que en estas dos partes se necesita el trabajo previo del docente. Primero, la realización de una construcción, que eso ya viene por parte del docente, y lo segundo es el diseño de una guía de preguntas, una guía de actividades que le inviten o a ver, ¿cómo diríamos? Que lo vaya acompañando al estudiante, que a medida que va explorando la construcción, vaya aprendiendo, vaya descubriendo algunas cosas, sin necesidad de tener
esos conocimientos avanzados de GeoGebra, sino simplemente usando herramientas básicas van a ir construyendo su propio conocimiento. Y por último, hay que recordar y hay que tenerlo bien en claro. GeoGebra es un medio para nosotros los docentes, no un fin en sí mismo. Hay una distancia muy delgada entre lo que es enseñar conceptos matemáticos y enseñar GeoGebra. Entonces, nuestro foco va a depender en qué queremos fijar nuestra meta. ¿Le queremos enseñar GeoGebra? Es una cosa. Se puede enseñar a aplicar las herramientas de GeoGebra, a utilizar las herramientas de GeoGebra, que también se va aprendiendo conceptos matemáticos, pero también, digamos, en la enseñanza de las herramientas de GeoGebra se van perdiendo el concepto matemático que yo quiero enseñar. Entonces, hay una línea muy delgada. Entonces, desde el principio tengo que saber cuál es mi objetivo. Podemos dedicar una clase a enseñar las herramientas, ejemplo, y a otra clase a decir, bueno, a través de esta construcción vamos a ir aprendiendo algunos conceptos, pero nunca perder en vista cuál es el concepto matemático que quiero enseñar. Entonces ahí es como que a veces se pierde la meta que nosotros perseguimos. Por eso les digo, y ahí dice, es un medio, no es un fin. Pero también lo podemos hacer un fin. Bueno, mi fin es que aprendan a usar GeoGebra. Bien, van a aprender a usar GeoGebra, pero a ver, se pierden los conceptos matemáticos que se me asigna por ahí. Entonces hay que tener vamos a llamarle una eh, calidad en el sentido de saber distinguir qué es lo que pretendo. Entonces, me fijo en qué objetivo me voy a enfocar o enseñar GeoGebra o enseñar el concepto matemático a partir de GeoGebra. Claro, Bueno, responda espero, la pregunta ¿para qué? Profe, claro, ¿verdad? Que responda la exactamente, pregunta ¿para qué? ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué lo estoy usando? ¿Para qué claro, quiero que mi alumno aprenda a manejar el GeoGebra? Porque no es por el solo hecho de que lo aprenda a manejar y que, no, ¿para qué? Como decía la profe, claro, es un fin. claro, si no perdemos el foco de lo que queremos enseñar, perdemos el foco. Entonces, hay que saber, como dice la profe Marce, para qué queremos enseñar GeoGebra. Bueno. ¿Alguna acotación, profe, os continúo? Bueno, en el aula se ha propuesto una lectura obligatoria y el título del documento es La enseñanza de la geometría y el uso del programa GeoGebra. Sus autores son Horacio Itzkovitz, Rodolfo Murúa y Silvia Segar. En este documento nos proponen las herramientas, cómo hacer construcciones con herramientas básicas de GeoGebra. O sea, aquí lo podemos hacer nosotros para ir aprendiendo, explorando, manejando las distintas herramientas, pero también lo podemos hacer un rediseño para que los estudiantes mismos lo puedan hacer. Entonces, está bueno, esta medida que vamos leyendo en forma paralela, bajar la aplicación a la computadora o al celular, y a partir de ahí construir las actividades que nos están proponiendo estos autores. Son muy interesantes, son construcciones básicas, pero, o sea, tenemos que ir desde lo poquito, digamos, desde los conocimientos básicos y vamos a ir aumentando a lo más complejo. Disculpa. También hay una introducción, o sea, es trabajar paralelo, ¿no? Lo algebraico y lo geométrico. Es como a través de esas construcciones que se trabaja lo geométrico, vamos a trabajar lo aritmético también, lo algebraico, o sea que es una propuesta muy rica. Trabajamos Muy, los tres, claro, trabajamos los tres tipos.
el algebraico, el geométrico, cómo lo ensamblamos, ¿no? Exactamente, Lo algebraico que cuesta horrores. Lo aritmético es lo cotidiano, es lo que ellos manejan, las operaciones y que no les cuesta. Pero llevar eso a lo simbólico, llegar a lo algebraico, es lo que más les cuesta. O total. por otro lado, lo geométrico es que generalmente en la secundaria lo relegamos o lo damos muy poco. Lo geométrico siempre, la geometría va quedando al último. En nuestras planificaciones es al último. O sea, hablo de lo que nosotros conocemos, ¿no? De lo que lo conversamos en los pasillos. La geometría lo dejamos al final. Al final nunca se llega. Por una Pero situación u otra no lo llegamos a dar. les comento, yo estoy trabajando en un cuarto año en funciones cuadráticas y bueno, primero hemos trabajado con lápiz y papel. A partir de una situación, hacerle la función cuadrática, analizarla, hasta que les he pedido, bueno, bajemos la aplicación al celular. Ahora comprobemos con el celular y están ahora trabajando en los distintos formatos de la función cuadrática, en la factorizada, en la polinómica, y van bajando y se van dando cuenta y me dicen, profe, ¿por qué no hemos comenzado por aquí? Sí, sí, sí. ¿Por qué no Entonces, hemos empezado por acá, hubiéramos empezado por acá, profe, y va a ser más fácil? Sí, sí, claro. Pero, a ver, la idea, miren, o sea, yo creo que la idea también está en la habilidad del docente en acelerar los tiempos, porque analizar cada una de esas formas de función cuadrática me iba a llevar mucho tiempo. Entonces yo dije, no, les voy a dar una serie de funciones para que ellos distingan vértices, raíces a través de GeoGebra. Y es increíble, les he dado, que yo no sé, 6 funciones en una clase y ellos han ido, ah, mira, aquí esta función que tiene esta forma eh, eh, factorizada, ah, coincide, factorizado. mira, aquí está el vértice, o sea, en forma rápida se han acelerado el proceso de análisis. Claro. Entonces, Pero, eso me ha beneficiado tanto a mí como a ellos para que comiencen a reforzar conceptos y analizar los cambios que suceden entre cada una de esas funciones. claro, Entonces, pero previo el análisis de qué información me da cada una de esas formas, la factorizada, de la completa, de la polinómica, como dice vos, profe, o la cuasi factorizada. ¿Qué información podemos sacar? Claro, hacemos una lectura de las funciones y vemos qué información me brinda cada una de esas formas. claro. Y ustedes saben lo rico que ha sido porque después que terminaban de analizar, me mandaban, o sea, mandaban todas las imágenes que iban sacando al grupo y lo iban poniendo el texto dentro de GeoGebra. Dentro de la imagen hacían captura de imagen y me decía, profe, esto es raíz, o sea, era muy dinámico. Entonces, al ser muy Sí, dinámico, avanzamos en el tema y a mí también me permitía, digamos, que no sea una cosa tan pesada hasta construirla, hasta que ver, no, no, en una sola clase, o sea, previamente, lógicamente, que les estoy comentando, ya se ha trabajado cómo calcular raíces, cómo calcular el vértice, o sea, eso era una cuestión lenta. Después de la actividad que vamos a ver ahora, pero el análisis de las clasificaciones de función cuadrática ha sido así, muy acelerada, porque ellos estaban entusiasmados, porque estaban curioseando, digamos, las herramientas que le ponían colorcito, bueno, cosas así que me ha permitido avanzar casi en una clase el análisis de esos 3 tipos de función. Así que bueno, está en la expertise del docente decir claro. cuándo pongo, cuándo lo uso, cuándo no lo uso. Otra forma, perdón, profe, que la he trabajado con los chicos, es de darles las distintas formas, darles solo la fórmula. A ver, f de x es ax al cuadrado. Entonces,
Cuando ellos en la función entrada ponen la fórmula, aparece la gráfica, aparece un deslizador. Entonces ellos jugaban moviendo el deslizador y mientras ellos jugaban me decían, ah, aquí hay un numerito que me va cambiando. ¿Qué número va cambiando? La letra A, Claro. me decían, la A va teniendo distintos valores. ¿Qué valores tienen? Y ellos ahí se fijaban, ah, cuando es negativo, mire, profe, se da vuelta, se va para abajo. Y bueno, y ahí le íbamos agregando, bueno, a esta forma vamos a agregarle más, o sea, lineal, más BX. ¿Qué pasa aquí? Aparecía otro deslizador. Bueno, muevan ese deslizador y van viendo qué pasaba con esa gráfica cuando iba variando E. Al último, hemos agregado el C. Aparece otro deslizador. Dice, profe, tenemos tres. Bueno, fíjense qué pasa cuando mueven el último. Y así jugando ha aparecido cómo qué pasa con las ramas de la parábola, cuando se acercan al eje, cuando se alejan, cuando se invierte. Bueno, les ha encantado. Y fíjense que si nosotros lo hubiéramos tenido que trabajar de la otra forma, nos vamos a dibujar una por una. ¿Qué pasa cuando A es mayor, que está entre 0 y 1, cuando es menor que 1, cuando es mayor que 1? Y vamos después con el B, entonces nos simplifica, nos No, simplifica esa parte. nos acelera, digamos, el proceso de aprendizaje, de enseñanza nuestra y de aprendizaje de los estudiantes, porque encima ponen, o sea, es como que les gusta Claro. ese trabajo, que solitos van sacando conclusiones sin necesidad de estar haciendo tantos cálculos. Entonces, eso hay que aprovecharlo también, que ellos se sienten entusiasmados a sacar conclusiones porque la aplicación les va dando solo los resultados. Así que está bueno eso, está muy bien. Nos facilita una barbaridad. Bueno, vamos a continuar con la otra actividad. Bueno, la actividad 3.2. Esta actividad está basada en la actividad del encuentro 2 anterior. Y habíamos analizado en ese momento en donde modelizábamos una situación en un contexto geométrico. No sé si recuerdan que teníamos un triángulo, un isósceles rectángulo, en donde se ubicaba un rectángulo sobre los catetos y que uno de los vértices de ese rectángulo estaba sobre la hipotenusa. Y a medida que iba cambiando la posición de ese vértice en la hipotenusa, también se iba modificando el rectángulo, se iba modificando su área. Entonces, se habían trabajado algunos asuntos para la puesta. Primero, los conceptos geométricos que era necesario recordar, como por ejemplo, que era un triángulo rectángulo, que era un rectángulo, cuál era la diferencia. Asuntos para trabajar con lápiz y papel, que eso también lo habíamos trabajado. El registro de tablas, es decir, de organizar todos los datos que íbamos obteniendo con lápiz y papel en una tablita para que ellos aprendan a todos esos valores que están dibujados o trabajados en todas partes de la hoja, bueno, los concentremos en una tabla. Y por último, llegar a una fórmula cuadrática, porque ese era el objetivo, que modelice la situación de ese rectángulo que va cambiando de área. Entonces, esa También, era la actividad que habíamos visto en el encuentro anterior. también habíamos hablado, como decía la profe, de qué conocimientos tienen los chicos aparte de la parte de geometría, que es un rectángulo, cómo se calcula el área de un rectángulo, y también las características del triángulo isósceles. Es muy importante que ellos sepan qué características tienen, que recuerden para poder trabajar esta actividad.
Ahí aparece también el concepto de triángulos semejantes, o sea, la semejanza de triángulos. Entonces, es Ah, muy importante ver los conocimientos previos de ellos y hacerlos recordar, porque en algún momento han visto las características de un triángulo isósceles, en algún momento han visto semejanzas de triángulos, también ángulos. claro. Claro, y o sea, es una forma de revisar conceptos porque este tema se da en cuarto año, entonces está bueno la revisión de esos conceptos que se han dado primero, segundo, tercer año, Ah, que están realmente a veces olvidados. Entonces, recuperar conceptos. exactamente, esto me da la pauta de tener que revisar para poder hacer, si no, no lo voy a poder hacer. Bueno, continuamos con la otra diapositiva y que dice, bueno, esta misma actividad puede ser analizada haciendo uso de GeoGebra, pero para poner la prueba será necesario, primero de nuestra parte, construirla, tener conocimientos de la aplicación para hacerla y luego diseñar una guía de preguntas para que orienten a nuestro estudiante para que elaboren sus propios conceptos, para que elaboren, para que construyan los conceptos matemáticos que nosotros queremos. O sea que lo primero que hemos hecho ha sido trabajar con lápiz y papel. La otra propuesta es trabajar lo mismo, pero con GeoGebra. Y les daba la propuesta, ahí está, digamos, una captura de una imagen de GeoGebra, y seguimos con la otra diapositiva, y creo que la tutora, la profe Jess, ha compartido una carpeta en donde en la carpeta tienen una construcción. Si no la han podido abrir, después me avisan para que la vuelva a construir, porque también depende de la versión que bajemos de GeoGebra. Eso es muy determinante porque a mí me ha pasado, si la construyo en una versión muy actual, generalmente no la voy a poder leer o abrir en una versión más antigua. Entonces, tengamos cuidado porque según la versión que bajemos, o más actual o más viejita, digamos, a veces no se va a poder ser visible o cuando la abramos va a aparecer todo vacío, toda la pizarra vacía. Bien, entonces, se ha compartido una carpeta con la construcción y esa construcción es visible si ustedes bajan la aplicación al celular. Yo les puedo asegurar, porque yo la he bajado a mi grupo de estudiantes y ellos sí la han podido abrir desde su celular. Entonces sería cuestión de probar con esa construcción que he trabajado, si pueden bajarla a su computadora o a su celular, y en todo caso, si no pueden, me informan, así yo trato de hacerlo en otra versión para ver si la pueden visualizar. Bien, Es la dice, versión clásica, perdón, profe, es la versión clásica, y si no me equivoco, es la 5.1. creo que sí, eh, pero Me parece versiones que es 5.1 es la versión clásica. Con eso van a andar genial. Aparte no es pesado, entonces ellos no lo pueden descargar en el celular. es No ocupa muy, mucho espacio. no ocupa mucho espacio. Pero hay versiones mucho más nuevas, en donde están más actualizadas. Como les decía al principio, se actualizan constantemente, entonces las versiones van aumentando de puntaje, digamos, y se van haciendo un poco más, digamos, exquisitas en las herramientas que proveen. Bien, y dice, mueve el deslizador ya vamos a ver si la podemos compartir, a la construcción y observa qué sucede. Y explora la construcción. Bien, cuando uno explora la construcción, el estudiante tiene que tener la guía de preguntas, tiene que tenerla en forma paralela, para que a medida que mueve el deslizador, el estudiante puede ir respondiendo a las preguntas. Ahora, a ver, vamos a
Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra. Voy a compartir otra para que eh, veamos si es posible. Es- Claro, como para que ellos vayan viendo, o sea, aquí lo que la profe quiere hacer, notar cómo a través de esa construcción, moviendo los deslizadores, los chicos pueden ir comprobando lo que ya se ha trabajado en lápiz y claro. Claro, esta construcción ya se ha hecho en el encuentro anterior, lo habíamos hecho con lápiz y papel, habíamos hecho tablas, habíamos analizado, se habían hecho registros de cómo iba variando, digamos, al variar la posición del punto, se iba formando el área, iba modificándose. Entonces, como una de las primeras actividades me dice, mueve el deslizador de y explica lo que sucede en la figura. Entonces, lo que nosotros vamos a mover el deslizador y cuando muevo el deslizador de, empiezo a observar que, o sea, lo primero que van a ver los chicos es cómo se mueve o cómo el rectángulo interno va cambiando su forma, va cambiando su forma. Entonces, a partir de este movimiento pueden surgir las preguntas, que lógicamente, o sea, nosotros le podemos plantear y comentar qué preguntas hemos hecho nosotros, pero bueno, ya sería sacarles la inquietud para ustedes decir, a ver, ¿cómo hago para orientarlo al estudiante? Les vamos a dar algunos tips. Ejemplo, muevo el deslizador y, por ejemplo, lo muevo y lo dejo al deslizador en cero. Lo dejo al deslizador en cero. Y ellos me van a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el deslizador está en cero? Y, y me van a decir, profe, el rectángulo ha desaparecido. No hay rectángulo. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay altura. Tengo solamente la base y la altura es cero. Entonces, al multiplicar la base, que en este caso es 11, y que la altura es cero, me va a dar el área cero. Bueno, comencemos, seguimos analizando, vamos a seguir moviendo. Vamos a suponer que, o si no al revés, decir, bueno, ¿qué pasa cuando el área es 28? ¿Qué tiene que pasar para que el área del rectángulo interno sea 28? Entonces, y bueno, la base va a valer 4, la altura va a valer 7. Ah, muy bien, 4 y 7. Entonces, de poquito lo voy buscando preguntas como para que puedan orientarlo, o sea, yo como docente, mientras ellos vayan moviendo el deslizador, se van a ir dando cuenta. Bien, vamos a ver qué pasa cuando, qué pasa cuando la base mida 7. La base mide 7, la altura mide 4. Entonces volvemos a tener un rectángulo que tiene área 28. O sea que ahí van a decir, profe, entonces hay dos rectángulos que tienen la misma área. Uno con base 7, altura 4, y otro de base 4 y altura 7. Entonces ahí van a aparecer los puntos simétricos, los valores simétricos que a pesar de que intercambian base y altura, el área es la misma. O también podemos hacer analizar lo mismo.
para otros valores. Existirán otros valores en donde o otros medidas del rectángulo y cuyas áreas son iguales. Bueno, investiguemos. Vamos a ver otro. Investiguemos. Vamos a ver cuando, por ejemplo, el área vale 18. Supongamos el área vale 18. ¿Qué condiciones tiene que cumplir el rectángulo? Y bueno, la base va a valer 9, la altura va a medir 2. Y habrá otro rectángulo que cumpla con lo mismo. Y bueno, busquemos. Y bueno, ¿cómo van a buscar? Algo muy simple, moviendo el deslizador. Muevo el deslizador, lo muevo. Ah, aquí me aparece otra. Y ahí los valores del área y de la altura se intercambian. La base vale 2 y la altura vale 9. Entonces, estas preguntas me están sirviendo a mí como para eh, ayudarles a analizar el contexto, ayudarles, e inclusive darles, de decir, mire, a ver, observemos para ver qué tiene el rectángulo, cómo se mueve, qué características tiene. Y me pueden decir una de las grandes características, y bueno, evidentemente uno de los vértices está sobre la hipotenusa. ¿Sale de la hipotenusa el vértice? No, no sale. ¿Cuál es la máxima medida que puede tener, por ejemplo, la base del rectángulo, del triángulo? ¿Cuál es la máxima? ¿Qué tipo de triángulo es? O sea, hay muchos asuntos matemáticos que yo puedo analizar en la imagen. Entonces, pero eso va a depender de la necesidad del profe, Claro. de la necesidad que tengan los estudiantes. Si yo, o sea, es a voluntad la guía de preguntas. Si necesitan revisar conceptos previos, me va a decir, profe, pero este triángulo es rectángulo y es isósceles o es triángulo equilátero, y me va a decir, y no es equilátero, porque ¿cuáles condiciones tienen que cumplir? Es decir, que hay muchos asuntos geométricos que están encerrados dentro de esta construcción. Otra de las También, cosas, profe, ajá, perdón que te corte. Ahí otra de las preguntas sería cuál es la mayor área que puede alcanzar ese rectángulo. Entonces ahí llegamos a uno de los extremos. exactamente. Entonces, ustedes exactamente decir, ¿cuál es la mayor área? Y bueno, van a empezar a buscar. A ver, 18, 24, 25, 26. Me voy acercando. 28, 29, 30, 20, 30, 25, 30, 25. Ah, va bajando, 30, 20, o sea que 29, 25 va bajando, 28, o sea, no, entonces tengo que seguir, tengo que volver, 29, 25, 30, 30, 25, no, entonces aquí está, profe, 30,25. Bien, eso gráficamente me representaría el vértice de la parábola y decir, a ver, ¿qué condiciones tiene que cumplir el rectángulo para que tenga la máxima área? Y ahí me van a decir, y sí, que la base valga 5,5, que la altura valga 5,5. Entonces, ¿qué pasa? Y deja de ser un rectángulo, ya no es un rectángulo, es un cuadrado. Entonces, evidentemente, cuando voy haciendo el análisis de esta imagen, hay valores que mantienen áreas iguales, pero hay un único rectángulo, que en este caso es cuadrado,
que tiene una única área, que es esa que es 30,25. Es la única. Porque después Claro, si comienzan no se repite, no se repite. no es un valor que Es se repite. claro, no es un valor que se repite. Entonces, está bueno, fíjense todas las preguntitas que podemos manejar con los estudiantes y de paso que ellos vayan, que les digamos, hay más de uno que tenga 30, 25 y va a decir, no, profe, es el único que. Entonces, fíjense que es una construcción, es tan amplia, que cada uno va a elegir la serie de preguntas que necesita según su grupo clase. Bueno, yo necesito un docente que diga, mira, yo necesito que aprendan o que recuerden los conceptos geométricos. Perfecto, ahí está. Necesito que recuerden el concepto de área, qué datos se necesitan. Necesito que analicen o que vean regularidades, que estudien las regularidades. Es decir, que es una construcción muy amplia que les permite a los docentes jugar un poquito con las preguntas y enfocarse a dónde me quiero ir. Pero si el objetivo es trabajar en las construcciones, las funciones cuadráticas. Recuerden que esto, la base es llegar a una función cuadrática en un contexto geométrico. O sea, que le estamos proveyendo un contexto geométrico para llegar a una función cuadrática. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasa cuando ya he terminado toda la exploración? He terminado toda la exploración y, bueno, ya no sé. ¿Y ahora cómo lo engancho con función cuadrática? ¿A dónde me aparece la función cuadrática? Entonces, yo les diría, miren, dentro en la parte algebraica, no sé si me ven el cursor, hay un punto Q. Lo voy a ir al punto Q. ¿Lo ven al punto Q? Ahí está el punto Q. Está mi cursor. ¿Ven el punto Q? Lo voy a activar. Cuando está en blanco ese puntito, significa que está inactivo, o sea que no está ni siquiera visible. Está, pero está invisible. Ahora yo lo voy a hacer visible al punto. Lo voy a visualizar. Y ahí me aparece un puntito. Fíjense, lo voy a hacer desactivar. Y ahí me aparece el punto. Ahora voy a seguir moviendo el deslizador. Vamos a ver qué pasa con ese puntito Q que aparece ahí. Y esto, ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué has sacado, por qué permanecen ahí los ejes cartesianos? Y por algo muy simple, porque ahí va a aparecer algo cuando yo empiece a mover el deslizador. Lo voy a empezar a mover el deslizador y cuando lo empiece a mover el deslizador sabemos qué va a pasar con la parte gráfica, sabemos que se va a cambiar el área del rectángulo. Entonces, cuando yo lo mueva al punto Q, el punto Q me va a ir dejando rastros. Me va a ir dejando rastros de cómo va variando el área de ese rectángulo en función de la base. Y ahí va a aparecer la función cuadrática, que justamente es la representación de esta construcción. Entonces, a medida que muevo el deslizador, acuérdense que se trabajaba con una tablita en donde, en función de la base, de la medida de la base obteníamos un área. Cada uno de esos puntos me representa eso. Medida de la base rectángulo, área. Medida de la base rectángulo, área.
Entonces, aquí aparece la función cuadrática en donde el punto mayor o el vértice de la parábola es la que va a representar justamente aquella, aquel rectángulo de mayor área, que es un cuadrado cuyas medidas son 5,5. Por eso no he sacado el sistema de ejes para que sea visible cómo sería la gráfica final en este caso, en este problema. Por eso no lo he sacado. Así que, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Esto yo les cuento, yo lo he llevado al aula, pero hay dos formas. Primero yo lo he hecho en forma con lápiz y papel, que nos ha llevado como 2 clases, y cuando les he dado esto, ha surgido de una, y les vuelvo a contar que ha seguido la misma exclamación, profe, ¿por qué no hemos comenzado por acá? Porque esto es más dinámico en una sola clase, o también hacerlo al revés, es decir, darlo en la primera clase al análisis y después la función cuadrática para que ellos la analicen, para que ellos vean, miren, no siempre me va a dar una función lineal, me puede dar puntos que varíen o que tengan otro formato. Y este formato es el que me representa una función cuadrática y su nombre es una parábola. Es decir, como introducción a un tema. Y después comienza, bueno, ahora vayamos al lápiz y papel y veamos cómo surge esta gráfica. Entonces, podemos hacerlo o usarlo en el momento que ustedes decidan. Esto es sugerencia, esto es, ustedes lo pueden usar al principio, en el medio, al final, como nos ha pasado con uno de los colegas, que él ha usado como al final, como un repaso. Y han dicho, mira qué bueno, entonces nos da una parábola con coeficiente cuadrático negativo, las raíces van a ser tanto, es decir, que le ha servido para otra cosa, o sea, en un momento diferente. Eso está a elección. Ah, lo que decía la profe, viene el reclamo después, profe, ¿por qué no hemos empezado con esto primero? Eh, nos hubiera dado esto, entonces nos ahorraba tener que dibujar tantos rectángulos. Viene el reclamo, pero de vuelta, Así es, el GeoGebra es una herramienta. Con esto ellos van a ver lo que han hecho lápiz y papel, cómo se simplifica con un graficador. Pero totalmente. es necesario, nosotros hemos considerado que era necesario trabajarlo primero con lápiz y papel. Por eso hemos partido de ahí. Pero como dice la profe, está en ustedes ver dónde quieren comenzar. Claro, ¿en qué momento lo van a usar? O sea, eso es una sugerencia nada más. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver de nuevo a la presentación para que, eh, Porque bueno, después de esto viene un trabajo. claro, claro. Bien, esto es lo que acabamos de hacer, mover el deslizador, explorar la construcción, y ahí está qué preguntas puedes hacer para orientar el aprendizaje de tus estudiantes. Bueno, eso le hemos dado algunos tips para que ustedes eh, la puedan hacer, porque en base a eso va a ser el trabajo para este encuentro. Eh, Vamos a seguir. Uy, ahí está. Bien, ahí está, se mueve el de, ajá.
Bueno, también hemos movido el punto Q, hemos activado el objeto, hemos activado su rastro y bueno, al mover el deslizador hemos observado que se va formando la función cuadrada, se va formando la parábola. Eso ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces vamos a la actividad obligatoria. Bien, la actividad básicamente consiste en hacer una guía de preguntas. En una guía de preguntas, ya sea cómo, qué preguntas le voy a hacer al estudiante en base a esa construcción que hemos estado analizando. Cómo lo voy a orientar al estudiante para que explore esa construcción y pueda construir su propio conocimiento. La opción uno es hacer una guía de trabajo con preguntas de lo que ya hemos trabajado, esa es la opción uno, y la opción 2 es construir con respecto al problema 2, que también es algo que está referido al encuentro 2. También se les ha compartido para la opción 2, en donde están ese cuadrado grande con los dos cuadrados chiquitos, un tutorial para que construyan ustedes, hagan esa construcción y en base a esa construcción hagan la guía de trabajo. Es decir, mientras ustedes van explorando, van aprendiendo, ahí en ese tutorial yo les he compartido paso por paso cómo van a hacer esa construcción. De paso, mientras van aprendiendo, van explorando, van usando las distintas herramientas, entonces, en forma paralela, ustedes van a ver qué preguntas le puedo hacer a mi estudiante en caso de que use esta construcción. Entonces, son dos cosas paralelas. Es opcional o hacen la guía de preguntas con respecto a la construcción que hemos analizado en este encuentro, o bien hacen la guía de preguntas en base a la construcción que le damos la opción a ustedes hacer. Ustedes la van a construir. Pero para eso hay un tutorial que está todo bien clarito, paso por paso, lo construyen y en base a eso hacen la guía de preguntas. Esto se necesita, digamos, un poco de tiempo, así que yo les recomiendo que se tomen, aunque sea por día, tómense un ratito para ver a ver cómo era que se hacía, para explorarlo, porque esto es paciencia y tiempo más que nada, eh, para aprender a usar las herramientas. Como en todo, necesitamos ese espacio de construcción. Y bueno, y por último tenemos las referencias bibliográficas eh, que también figuran en, en el documento, en los documentos de la clase. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, profe Marcela, algo más que usted desea agregar. No, más que decir, están en el documento están los links para acceder a la bibliografía. Vuelta a recordarles que lo que necesiten estamos a disposición, que está en el foro de consulta, que está la tutora virtual, que está la profe Estellés, que ella este, los organiza, ella les va dando, va respondiendo las dudas que tengan y si no, estamos nosotros. Y agradecer haber compartido con nosotros. Vemos que está una profe, la profe Melissa, agradecerle por haber estado acompañando. Y bueno, y a los que no han podido porque están trabajando, que la vean el video, que está, nosotros hemos pensado estas propuestas, que a nosotros nos ha resultado, que nosotros la hemos puesto en aula y que los chicos hemos obtenido buenas respuestas de nuestros alumnos y pensamos que les puede servir a ustedes también. Bien. Bueno, eso es todo. Y como decía la profe, son experiencias que ya la hemos llevado a cabo a nuestras aulas, nos ha enriquecido y por eso queríamos compartir esta propuesta y que son sugerencias. Ustedes pueden hacer
múltiples rediseños, lo pueden hacer las preguntas como ustedes quieran. Es decir, como les decía hace rato, o sea, eso está a voluntad de ustedes dependiendo del grupo de estudiantes que tengan a cargo. Entonces, esto es amplio. Solamente lo único que hacemos es venir y compartir lo que nosotros mismos vivimos en el aula y también queremos estar con ustedes compartiendo lo bueno, no solamente para nosotros, sino también lo enriquecedor que es para nuestros alumnos. Muchas Bueno, gracias, Melissa, muchas gracias al profe sí, Carlos, bien, sí. gracias por acompañarnos y bueno, continuamos aprendiendo y Está, perdón, profe, estaba por leer, Melissa nos escribe en el chat y dice, gracias, profe, súper enriquecedor realmente estar aquí, por suerte pude estar esta vez y lo bueno es que la clase queda grabada, mil gracias. Gracias a vos, profe Melissa, por acompañarnos y gracias a todos los profes que han elegido realizar esta propuesta, ¿no? muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a eh, ustedes, profe. gracias, gracias Andrea por acompañarnos. Un Muchas gusto, como gracias. siempre. Excelente la exposición. Bien. Gracias, Hasta la gracias. próxima. Hasta el próximo encuentro. Saludos. Saludos. Adiós.